Los personajes no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Cuando la Academia de Magia de Tristane cayó, el impacto no se limitó a sus ruinas humeantes. La noticia se propagó por Alqueginia como una enfermedad incurable. Mensajeros exhaustos, algunos montados en caballos al borde del colapso, otros usando los últimos hechizos de transporte disponibles, llevaron la misma historia a cada reino. La magia había sido derrotada en campo abierto. Y no por un imperio rival, no por una bestia legendaria, sino por máquinas. En Tristane, la reina Henrietta observaba un mapa cubierto de marcas rojas. Cada una representaba una mansión noble destruida, un batallón perdido, una ciudad evacuada a medias. Las marcas se multiplicaban día tras día. Ya no son ataques quirúrgicos, dijo uno de sus generales. Ahora avanzan en grupos de 20, 30, incluso más. Henrietta cerró los ojos con lentitud. Aquello confirmaba sus peores temores. Los centinelas habían terminado la fase de prueba. Ahora marchaban como un ejército. Al norte, en Galia, el caos tomó una forma distinta. Galia era un reino orgulloso, arrogante incluso para los estándares nobles. Sus magos se consideraban los más refinados del continente, expertos en hechicería ofensiva y destrucción masiva. Cuando los primeros informes llegaron, el rey de Galia rió. «¿Máquinas?», dijo. «Que vengan. Veremos cuánto duran contra la verdadera magia». Esa confianza murió en menos de una semana. La primera ciudad atacada fue una fortaleza fronteriza, defendida por más de 200 magos de combate. Los centinelas llegaron en formaciones de docenas, avanzando como una marea metálica. No se ocultaron. No maniobraron. Simplemente caminaron hacia las murallas. Los magos desataron el infierno. Tormentas de fuego convirtieron el campo en un océano de llamas. Columnas de hielo descendieron del cielo. El suelo se abrió, tragándose a varias unidades. Los centinelas se adaptaron. Algunos se volvieron hielo para atravesar las llamas. Otros se transformaron en acero para soportar el colapso del terreno. Los que volaban atacaron desde arriba, interceptando a los magos antes de que pudieran reorganizarse. Cuando la batalla terminó, la fortaleza ya no existía. No hubo ocupación. No hubo saqueo. Solo cuerpos y ruinas. El rey de Galia dejó de reír. En Germania, la respuesta fue más pragmática. El reino, conocido por su disciplina militar, organizó grandes ejércitos combinados. Caballería pesada, infantería, magos de apoyo y jinetes de dragón marcharon juntos, formando columnas imponentes. Durante un breve momento, pareció que aquella fuerza podría contener la amenaza. Se equivocaron. Los centinelas atacaron los flancos, luego el centro, luego el aire. Donde antes un centinela solitario podía ser destruido a costa de grandes pérdidas, ahora docenas actuaban al unísono, cubriéndose entre sí, adaptándose de forma coordinada. Un batallón entero fue rodeado en una llanura abierta. Los dragones cayeron primero. Luego los magos. Finalmente, la caballería fue aplastada o dispersada. Los supervivientes huyeron sin mirar atrás. Germania, que nunca había retrocedido ante ningún enemigo, comenzó a evacuar ciudades enteras. En Albion, la situación fue aún más desesperada. El reino flotante creyó que su posición lo hacía invulnerable. Las primeras horas tras la noticia de los centinelas transcurrieron sin incidentes, lo que reforzó esa ilusión. Hasta que el cielo se llenó de luces. Los centinelas ascendieron usando sus propulsores laterales, cruzando distancias que nadie creía posibles. Alcanzaron las plataformas flotantes de Albion y aterrizaron con una precisión aterradora. Las defensas aéreas, diseñadas para repeler dragones o magos voladores, fueron inútiles contra enemigos que no dependían de magia para volar. Las ciudades flotantes comenzaron a caer. No literalmente al principio. Primero cayó el orden. Luego el control. Finalmente, cuando los sistemas mágicos que mantenían las islas estables fueron destruidos junto a sus operadores, algunos lugares colapsaron, precipicándose al suelo desde alturas imposibles. El cielo de Albion se llenó de escombros y fuego. En Romalia, el poder religioso intentó dar una explicación divina al desastre.
Los altos sacerdotes proclamaron que las máquinas eran una prueba enviada por los dioses, un castigo por la arrogancia de los magos. Ordenaron ayunos, rituales masivos, plegarias continuas. Nada funcionó. Cuando los centinelas llegaron a las ciudades sagradas, ignoraron a los fieles sin magia y avanzaron directamente hacia los templos donde residían los clérigos capaces de usar hechicería. Los rituales fueron interrumpidos por rayos de plasma. Las catedrales, reducidas a escombros. La fe no detuvo al metal. Mientras tanto, en los caminos, algo inquietante comenzaba a ocurrir. Los plebeyos observaban cómo los centinelas pasaban junto a ellos sin causar daño. Aldeas enteras eran rodeadas sin que una sola casa fuera tocada. Los campesinos, aterrados al principio, comenzaron a darse cuenta de una verdad incómoda. El enemigo no venía por ellos. Algunos incluso comenzaron a ayudar, señalando castillos lejanos, caminos nobles, rutas usadas por escoltas mágicas. No por lealtad, por supervivencia. Los informes de todos los reinos empezaron a coincidir en un mismo patrón. Los centinelas no estaban improvisando. Estaban ejecutando un plan a escala continental. Las primeras fases habían eliminado focos aislados. La caída de la academia había demostrado que incluso los centros mágicos más importantes podían ser destruidos. Ahora, con grupos de docenas avanzando, ningún reino podía resistir solo. Henrietta recibió un mensaje cifrado desde Germania. Luego otro desde Galia. Luego uno más desde Romalia. Todos decían lo mismo, con palabras distintas. Estamos perdiendo. No podemos detenerlos. Si seguimos así, caeremos. Y mientras los reyes comenzaban a comprender la magnitud de la catástrofe, los centinelas seguían avanzando, sin prisa, sin emoción, sin descanso. Alqueginia, por primera vez en su historia, estaba en retirada. Si la primera oleada de los centinelas había sembrado el miedo, la segunda lo transformó en certeza. La destrucción ya no era una posibilidad, sino un proceso en marcha. En Tristaín, la caída de la Academia de Magia había dejado un vacío imposible de llenar. Los supervivientes, magos heridos, estudiantes traumatizados, soldados exhaustos, se agolpaban en ciudades secundarias y fortalezas improvisadas. Henrietta gobernaba ahora un reino quebrado, donde la magia, antaño símbolo de orgullo, se había convertido en un blanco mortal. Los centinelas avanzaban en formaciones de 30 o 40 unidades, moviéndose como columnas de hierro a través de caminos principales y secundarios. No necesitaban mapas mágicos ni exploradores. Parecían saber exactamente dónde se encontraban los centros de poder. En la ciudad de La Rochelle, último bastión importante antes de la capital, se intentó una defensa desesperada. Más de 100 magos se reunieron en las murallas, lanzando hechizos coordinados por primera vez desde el inicio de la invasión. El cielo se volvió rojo por el fuego, blanco por el hielo y negro por el humo. Durante unos minutos, funcionó. 5 centinelas cayeron, reducidos a restos humeantes. Un grito de esperanza recorrió la muralla. Entonces los demás se adaptaron. Sus cuerpos cambiaron de forma casi al unísono. Algunos se volvieron piedra para resistir el impacto directo, otros acero para atravesar las defensas, otros hielo para neutralizar las llamas. Los rayos de plasma comenzaron a dispararse desde sus rostros abiertos, barriendo las murallas con precisión quirúrgica. Cuando la noche cayó, La Rochelle ya no existía. En Galia, el rey ordenó una retirada total hacia el interior del reino. Ciudades enteras fueron abandonadas sin combate. Los caminos se llenaron de caravanas interminables de refugiados. Nobles sin escoltas, magos sin grimorios, soldados sin estandartes. Pero los centinelas no perseguían multitudes al azar. Ignoraban a los civiles comunes. Ignoraban a los campesinos. Ignoraban incluso a nobles despojados de todo poder mágico. Su atención estaba fija en los usuarios de magia. En una escena que sería recordada durante generaciones, un archimago gallano intentó negociar. Salió solo al encuentro de una columna de centinelas, levantando las manos, proclamando que estaba dispuesto a rendirse. El centinela al frente se detuvo. Analizó. Confirmó.
Luego avanzó y lo atravesó con una lanza formada por su propio brazo. No hubo respuesta. No hubo diálogo. Solo ejecución. En Germania, el alto mando militar comenzó a fracturarse. Algunos generales exigían una ofensiva total, concentrando todos los recursos restantes en un solo golpe. Otros pedían una retirada estratégica, salvando lo que se pudiera del ejército. Mientras discutían, los centinelas actuaron. Una fuerza de más de 60 unidades apareció en las cercanías de la capital germánica. No atacaron de inmediato. Rodearon la ciudad, cortaron rutas de escape y observaron. El mensaje fue claro. Cuando finalmente avanzaron, la resistencia duró horas, no días. La capital no fue completamente destruida, pero perdió a todos sus magos defensores. El rey fue evacuado en secreto, escoltado por un pequeño grupo de soldados. Germania seguía existiendo, pero ya no como una potencia. En Albion, la situación se volvió casi apocalíptica. Las plataformas flotantes restantes comenzaron a desplazarse, intentando huir en distintas direcciones. Algunas chocaron entre sí. Otras quedaron aisladas, sin suministros ni defensas. Los centinelas no necesitaban destruirlas todas. Atacaban una, luego otra, dejando que el miedo hiciera el resto. Cada isla que caía desde el cielo era visible desde kilómetros de distancia, un recordatorio constante de que no había refugio, ni siquiera en las alturas. Albion, el reino que había dominado el cielo, estaba siendo obligado a descender, a la fuerza. En Romalia, la fe se resquebrajó. Los sacerdotes supervivientes comenzaron a huir, algunos abandonando sus vestimentas sagradas, otros renegando abiertamente de los dogmas que habían predicado. Las ciudades santas se vaciaron. Los templos quedaron en silencio. Y aún así, los centinelas siguieron llegando. Ya no en pequeños destacamentos, sino en masas organizadas, avanzando por avenidas principales, atravesando plazas, destruyendo cualquier foco de magia residual. Por primera vez, algunos líderes romalianos se preguntaron si aquello no era realmente el fin del mundo conocido. En los márgenes de todos los reinos, una realidad incómoda se consolidaba. Los plebeyos sobrevivían. Algunos observaban con terror, otros con resignación, unos pocos con una mezcla peligrosa de alivio y rencor. Durante siglos habían vivido sometidos, gobernados por una élite mágica inalcanzable. Ahora esa élite estaba siendo aniquilada, y las máquinas, los ignoraban. No eran aliados, pero tampoco enemigos. Ese hecho sembró una división silenciosa que ningún rey podía ignorar. Los informes se acumularon en los salones del poder de todos los reinos. Mapas manchados de tinta roja. Listas de ciudades perdidas. Nombres de generales muertos. Números de centinelas que ya no podían contarse con precisión. 30.000, decían los rumores. Tal vez más. Los reyes comenzaron a comprender algo aterrador. No estaban luchando contra un ejército común, sino contra una fuerza creada para una sola finalidad, sin miedo, sin política, sin negociación. Y lo peor aún no había llegado. Los exploradores informaron de columnas aún mayores moviéndose desde regiones desconocidas. Decenas convertidas en cientos. Patrullas convertidas en frentes completos. La invasión había entrado en su verdadera fase. Y Alqueginia, desgarrada y dividida, se acercaba rápidamente a un punto donde ya no quedaría nada que gobernar. Para cuando los reyes de Alqueginia aceptaron reunirse, ya no lo hicieron por orgullo ni por protocolo. Lo hicieron por desesperación. El encuentro no se celebró en una capital, ni en un palacio glorioso, sino en una fortaleza secundaria, elegida por una sola razón. Aún no había sido atacada. Sus muros estaban cubiertos de sellos defensivos, muchos de ellos inútiles contra los centinelas, pero necesarios para tranquilizar a quienes aún creían que la magia podía protegerlos. Llegaron de uno en uno, escoltados por lo poco que les quedaba de sus guardias. Henrietta de Tristane parecía más joven y más vieja al mismo tiempo. Las noches sin dormir y la culpa por la caída de la academia se reflejaban en su rostro y en su mente una pregunta: ¿dónde están sus amigos? El rey de Galia ya no vestía ropas ostentosas. Su corona era simple, casi improvisada.
El monarca de Germania caminaba con rigidez, herido en una batalla reciente. El representante de Romalia evitaba la mirada de todos. Desde Albión llegó un emisario, no un rey. Su trono había quedado suspendido en una plataforma que ya no existía. No hubo saludos formales. Estamos perdiendo, dijo Henrietta, rompiendo el silencio. No dentro de un mes. No dentro de un año. Ahora. Nadie la contradijo. Los informes fueron expuestos sin adornos. Ciudades arrasadas. Academias destruidas. Ejércitos aniquilados en cuestión de horas. Columnas de docenas de centinelas avanzando sin oposición real. Mapas donde el territorio controlado por los reinos se reducía día tras día. Nuestros mejores magos no pueden dañarlos de forma consistente, admitió el rey de Galia con voz quebrada. Cada vez que encontramos una forma de destruir a uno, los demás se adaptan. Germania ha perdido más de la mitad de su ejército, dijo su rey. Y eso contando solo a los soldados vivos. Los magos, calló, incapaz de continuar. El emisario de Albión habló al final. Nuestros cielos ya no nos protegen. Están aprendiendo a dominar el aire mejor que nosotros. El representante de Romalia, pálido, murmuró. Ni los dioses responden. La discusión que siguió fue amarga. Algunos propusieron retirarse a regiones remotas, abandonar las capitales y dejar que los centinelas se agotaran. Otros hablaron de armas prohibidas, rituales ancestrales, sacrificios masivos. Pero una verdad se imponía una y otra vez. Nada de eso había funcionado antes. No se detendrán, dijo Henrietta con firmeza. No buscan territorios. No buscan tributo. No buscan someternos. Buscan exterminar la magia. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Si eso es cierto, dijo el rey de Galia, entonces no importa cuánto cedamos. No habrá negociación. Fue el rey de Germania quien finalmente puso palabras a lo que todos pensaban. Si seguimos luchando solos, caeremos solos. Tristain primero. Luego Galia. Luego el resto. Uno por uno. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. Nuestros reinos fueron construidos sobre rivalidades, guerras y desconfianza. Pero esas máquinas no distinguen entre banderas. Para ellas, todos somos lo mismo. Magos, susurró el representante de Romalia. Objetivos, corrigió Henrietta. La decisión que siguió no fue heroica. Fue necesaria. Los reyes acordaron enviar mensajeros a cada reino, grande y pequeño, incluso a aquellos con los que habían estado en guerra durante generaciones. Se ordenó la creación de una alianza total, no basada en la supremacía de unos sobre otros, sino en la simple urgencia de sobrevivir. Compartirían información. Compartirían recursos. Compartirían lo que quedara de sus ejércitos. Y, sobre todo, compartirían la verdad. Debemos admitir que no sabemos cómo detenerlos, dijo Henrietta. Pero juntos, tal vez podamos aprender antes de que sea demasiado tarde. Uno a uno, los reyes asintieron. No porque creyeran que ganarían, sino porque sabían que no aliarse significaba una extinción segura. Esa misma noche, jinetes partieron en todas direcciones. Mensajeros cruzaron fronteras que antes habrían significado guerra. Palomas, hechizos de largo alcance y convoyes desesperados llevaron el mismo mensaje a todo Alqueginia. Uníos. O desapareceremos. Lejos de allí, en un valle silencioso, una columna de centinelas avanzaba sin oposición. Docenas de figuras metálicas se movían al unísono, cruzando ríos, campos y caminos destruidos. No celebraban victorias. No registraban derrotas. Solo ejecutaban su programación. El número de magos vivos en el continente disminuía cada día. Y cuando el último cayera, cuando el último hechizo se extinguiera, ellos también cumplirían su misión. Su propósito de existir. Pero ese día aún no había llegado. Y hasta entonces, Alqueginia tendría que luchar unida, o no luchar en absoluto.